a ver cómo reducir la mortalidad por neumonía, porque ya en los 80 eran 4 millones de niños que fallecían, menores de 5 años cada año. Y por entonces la OMS estuvo pregonizando el uso de cotrimoxazol. En esa época era cotrimoxazol y utilizaban cotrimoxazol 3 días, 4 días, 5 días, sin saber, por supuesto, qué se estaba tratando. Simplemente era cuál es la frecuencia respiratoria, tiene fiebre, ok, vas a tomar cotrimoxazol. Y con eso consiguieron que la mortalidad bajara de 4 millones a 1,4 millones hacia el 2011. Y el 2021 ya está por lo menos en 700.000. O sea, hemos conseguido realmente una reducción bastante importante. Lo único que cambió es que solamente vamos a preocuparnos de estos pacientes, los que tienen neumonía y que tienen respiración rápida. Pero basta que el paciente tenga tiraje para que automáticamente ese paciente no va a ser manejado ambulatoriamente, sino va a tener que ser manejado hospitalariamente. Por tanto, yo no voy a hablar de ese tipo de pacientes. Voy a hablar de los que ustedes pueden manejar ambulatoriamente. Y que ya a partir de 2012 la OMS cambió cotrimoxazol por amoxicilina y es lo que hasta ahora se está utilizando. Aunque otros utilicen la famosa acitromicina para manejar infección respiratoria, que realmente es caótico. Pero bueno, y cuando se trata de pacientes por vía parenteral, evidentemente penicilina sigue siendo una excelente alternativa, o ampicilina también. Y bueno, hoy en día también estamos teniendo necesidad de usar cefalosporina de tercera generación. Pero ¿de dónde le nació esta idea a la OMS de utilizar realmente terapias acortadas de 5 días con cotri o 5 días con amoxicilina? Fue básicamente de estos estudios, esta revisión que hizo Heider, juntó 4 estudios controlados, aleatorizados, que más o menos son 6.177 niños de 2 a 59 meses con neumonía de la comunidad no severa, o sea, básicamente aumento de la frecuencia respiratoria. Y bueno, él empezó a mirar primero cuántos se curan, si utilizan 3 días o utilizan 5 días. Y ustedes pueden ver aquí, este estudio fue hecho en India, este fue hecho en Indonesia y en Bangladesh, este fue hecho en Pakistán, o sea, países de recursos bastante bajos comparado con otros. Y aún así, 3 días contra 5 días, los resultados aquí son más o menos similares. Si comparo 3 versus 5 días de amoxicilina, los mismos estudios también son similares. Y si comparo 3 días versus 5 días de cotrimoxazol, también los resultados son similares. ¿Qué ocurre si miro falla de tratamiento? 3 días versus 5 días, resultados bastante similares. Si se usa amoxicilina sola, también es 1,11. Si utilizo 3 a 5 días de cotrimoxazol, 0,97. O sea, prácticamente no se ve una diferencia entre un esquema y otro. Si miramos recaídas, 3 días versus 5 días, aquí hay un estudio adicional que es el de Lupison, que se hizo en Filipinas también, otro país de recursos no muy altos. Y vean ustedes, el 1,09 es lo que sale el promedio de todos ellos, que prácticamente no hace una diferencia entre un esquema y otro, igual con amoxicilina, igual que con cotrimoxazol. Y esto fue lo que prácticamente iluminó a la OMS a utilizar amoxicilina por 5 días. Los estudios de 3 días, para algunos no fueron muy concluyentes, creo yo, más por números. Ustedes ven 32 pacientes aquí, 4 por aquí, 12 por aquí, o sea, numéricamente no son muy jugosos como para sacar conclusiones definitivas, y se quedaron más con el 5. Incluso aparecieron guías de las sociedades de pediatría y de infectología, todos
asumiendo los 5 días de tratamiento para pacientes ambulatorios. Y luego empezaron a aparecer nuevas evidencias. Ahora ya son pacientes, también estudios controlados y aleatorizados, 1.541 niños, estos son mayores de 6 meses con neumonía adquirida en la comunidad, y hacen exactamente lo mismo. Van a ver cuál es la necesidad de retratar, mirando si se hospitalizan o mirando si fracasa el tratamiento. Si miramos hospitalización, esto es con amoxicilina, 5 días versus 10 días, 3 días versus 7 días o 5 días versus 10 días. Prácticamente al final no hay diferencia entre uno y otro. Aquí pueden ver ustedes, para los que utilizaron terapias cortas, 8% de hospitalización, para los que utilizaron terapias largas, casi 8% también. Por tanto, no hay una diferencia entre un esquema y otro. Y si miramos fracaso del tratamiento, prácticamente ninguno de los dos esquemas tuvo fracaso de tratamiento. Entonces, definitivamente, 5 días es tan bueno como 10 días. Y si miramos necesidad de retratamiento o de hospitalización dentro del mes siguiente a la aleatorización, vean ustedes, casi 8% en el tratamiento corto y 8% para el tratamiento largo. O sea, no hay diferencia entre utilizar. Lo bueno de este estudio es que ese estudio se hizo ya no en países como los iniciales, en países de bajos recursos. Esto lo hicieron en países de altos recursos porque les quedó la duda. ¿No será que sea diferente unos que otros? Pero ustedes ven que los resultados son exactamente los mismos. En países de recursos económicos mucho más altos que los anteriores, los resultados son exactamente los mismos. Y esto es mirando eventos adversos, realmente 62% en los de tratamiento corto, 62% en el tratamiento largo. Y aquí eventos adversos severos, 0.3 en los cortos, 0.6 en los cortos, en los largos. O sea, tampoco hay diferencia entre un esquema y otro. Luego salió este nuevo metaanálisis, que ya tiene ahora 12.000, ya no tiene 1.500 como tenía el otro. Y van a ver exactamente lo mismo, cuál es el efecto de la duración del tratamiento sobre la cura clínica. Básicamente, con amoxicilina, que fueron los estudios que están aquí, resultados prácticamente que dan un OR final de 0.92, o sea, no hay diferencia. Comparación de acitro versus amoxicilina, 3 días de acitro contra 10 días de amoxi, o 3 días de acitro contra 10 días de eritro, que son hechos en Países Bajos los de acitromicina y en España los de amoxicilina. Básicamente tampoco hubo una diferencia. Estudios de acitro contra amoxiclavulánico o de amoxiclavulánico o amoxicilina o ceftinir, que es la otra que se hizo en Estados Unidos. Tampoco hubo diferencias. Y este de estudio de acitromicina contra josamicina, que bueno, nosotros no tenemos este medicamento, tampoco mostró una diferencia importante. O sea, vale decir, ni acitro ni amoxi en esa época, ¿no?, tenían diferencia. Hoy probablemente yo no me atrevería a manejar una neumonía con acitromicina por la alta tasa de resistencia que tenemos en nuestros neumococos. 70, 80, hasta 90% de resistencia de macrólidos en nuestros neumococos. Si miramos efecto de la duración del antibiótico y si hay fracaso en el tratamiento, igual, con amoxicilina prácticamente no hay diferencia, con acitro versus amoxiclap, o con amoxicilina, o con acitro con elitro, igual, prácticamente no hay diferencias. Amoxicilina contra o acitro versus amoxiclap, ni con amoxi ni con otra combinación se ve una diferencia importante. Y si miramos duración del antibiótico sobre recaídas, tampoco hay diferencias.
O sea, prácticamente acá es 3 días versus 5 días, acá es 5 días versus 10 días, acá es 3 días versus 10 días. En ninguno de los esquemas realmente hay una diferencia importante. Y aquí estamos hablando ya de 16 estudios controlados aleatorizados con 12.700 niños de 9 meses a 5 años. Y el efecto de la duración del antibiótico sobre la mortalidad prácticamente son excepciones si alguien fallece. La mayoría están vivos en todos los estudios. O sea, prácticamente nadie se murió más porque usó un tratamiento corto o usó un tratamiento largo. El efecto de la duración del antibiótico sobre la necesidad de cambiar de antibiótico. O sea, si alguien tuvo que cambiar, el 8% de los que estuvieron en esquemas cortos o el 7,8, que es casi 8% en esquemas largos, tuvieron que cambiar de antibiótico finalmente. Prácticamente no hay diferencias entre un tratamiento, un esquema de otro. Y el efecto de la duración del antibiótico sobre la necesidad de hospitalización, tampoco. Hubo más hospitalizados porque utilizaran un esquema corto o un esquema largo. Prácticamente todos están más o menos centrados, excepto cuando hablamos un poquito aquí de acitromicina que se pegó un poquito, pero y eso es cuestión de... Y luego aparece este estudio, que acaba este 2025, si no me equivoco, y estamos hablando de muchos más pacientes. Acá miran la duración del tratamiento antibiótico y la cura clínica, como los anteriores igual. Y vean ustedes, 94,1, 89,4, prácticamente no, estadísticamente no hay diferencias significativas. Si miramos 5 días versus 10 días, tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, un esquema corto con un esquema largo, con un número mayor de pacientes, tampoco muestra ninguna diferencia. Si miramos la duración del antibiótico y el fracaso del tratamiento, tampoco tenemos realmente una 4% aquí, 7% aquí, en largo contra el corto. O sea, prácticamente son números muy, muy pequeños, o 5% contra 6% aquí, 5 días versus 10 días, lo que nos está diciendo que realmente un esquema con 5 días, que es lo que más se defiende, no tanto el 3 como en estos que son estudios relativamente antiguos y cortos. O si miramos el efecto de la duración del antibiótico sobre la presencia de eventos adversos, 3% aquí, 2,5% acá, 18% aquí, 26% acá, finalmente 4% aquí, 4% acá. Entonces, tampoco se ve que hayan más eventos adversos porque uses terapias más cortas o terapias más largas. El efecto de la duración del antibiótico sobre la presencia de eventos adversos serios, 20% en cortos, 22% en largos. No hay realmente diferencia entre los tratamientos de 5 días, aunque vean ustedes, los números son parejos aquí, acá sí son interesantes, pero igual porcentualmente son los mismos. El efecto de la duración del antibiótico sobre recaídas es igual, 5% en cortos, 5% en largos. Si usas un esquema de 5 días versus 10 días o más, 5,6%, 6% en largos, o sea, no existe una diferencia. Y si juntamos todos, hablamos del 5% aquí, 6% aquí, que tampoco realmente es ninguna diferencia. Entonces, en pocas palabras, conforme vamos agregando, aquí ya son como 150 y tantos mil niños, creo. O sea, con números tan grandes como esos, realmente no hay duda de que
Los esquemas con 5 días hechos, yo diría que en la actualidad debería ser exclusivamente amoxicilina. Tendría que ser alguien especial que sea alérgico a la amoxicilina, que no puede usar la amoxicilina, pero en esos casos es muy complicado decirle que tome un macrolio por la alta tasa de resistencia que tenemos para neumococo, por ejemplo. De repente habría que utilizar en esos casos ah, alguna quinolona bioral, levofloxacina tal vez, sea más segura que manejar acitromicina en un paciente con una neumonía neumocóxica, por ejemplo, para manejarlo ambulatoriamente, no para manejarlo hospitalariamente. Duración del antibiótico sobre la necesidad de hospitalización, prácticamente lo mismo, 0,3% en el corto, 0,2% en el largo. Y algo más que es interesante de mirar es cuando uno de los investigadores se puso a mirar los perfiles del resistoma, o sea, un poco mirar la flora y qué pasa cuando utilizamos antibióticos o no. Y realmente, a medida que uno va utilizando esquemas más largos, van apareciendo más genes de resistencia y va apareciendo un poco más, obviamente, de resistencia. Por tanto, los tratamientos cortos de alguna forma nos podrían ayudar a no generar más resistencia que los tratamientos largos y con una buena acción en una neumonía ambulatoria, no en una neumonía hospitalaria, definitivamente, que es totalmente diferente. Y algo que esto lo copié alguna vez hace muchos años. Cuando empezamos a utilizar manejo con penicilina en pacientes que tenían neumococo, la probabilidad de que un niño sea portador de un neumococo resistente a la penicilina aumenta en un 4% por cada día adicional del uso del beta-lactámico en los 2 meses previos. O sea, si alguien estuvo usando antibióticos previamente, tiene más chance de tener un poco más de resistencia comparativamente con el que no recibió antibióticos. Y fíjense que es lo mismo, el día inicial cuando toman los cultivos de nasofaringe, cuando utilizan esquemas de 1 a 7 días es casi lo mismo. Pero si ya se van esquemas de más de una semana, de 8 a 14 ya sube 18 y luego ya sube a 26. Por tanto, cuanto más largo hagamos un esquema, más chance de poder generar resistencia a antibiótico a lo que estamos utilizando. Y esto es para que vean básicamente lo que ocurre en los pacientes tratados con acitromicina y en grupos controles. Estos pacientes son pacientes que tienen neumococo, reciben acitromicina, empiezan con 3,6% de hisopados, aquí ya son como 50 casi, y tenemos mientras que en el control, vean las cifras que tienen aquí, ustedes ven aquí en los pacientes que reciben acitromicina, la cifra se vuelve casi 80%, y en los controles también aparece lo mismo. Aquí lo que ocurre básicamente es que estas personas están en contacto con las personas de aquí, y es muy fácil que uno le esté transmitiendo al otro la resistencia. Porque estos de acá no recibieron antibióticos y sin embargo tienen el mismo porcentaje de aislamientos de neumococos resistentes. Y son más o menos de las mismas comunidades. Por tanto, la mejor explicación es que en la medida de que estos pacientes se vuelvan resistentes y estén en contacto con los de su comunidad, esta resistencia muchas veces dura 6 meses o un año y la siguen compartiendo con otras personas y hacen que aquellos que aún no recibieron antibióticos puedan realmente contaminarse. Y esto es lo nuestro, lo que pasó aquí en Perú en los estudios del Grupo Peruano de Investigación en Neumococo. En portadores subió de 33,5 a 50% en 2 momentos diferentes y en pacientes con enfermedad invasiva subió de 25% en el primer estudio
a 38% en el segundo estudio y a 80% en el último que hicimos antes de la pandemia. Y yo me pregunto, con todo lo que utilizamos de acitromicina durante la pandemia, ¿a dónde estamos ahora? Y eso recién lo vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a entrar a un cuarto estudio y vamos a poder mirar esta realidad. Y por eso digo, yo no me atrevería a utilizar un macrólido para manejo de una neumonía en la que supongo neumococo esté de por medio. Y esto es con el 19A, que es el que estuvo dándonos serios problemas y nos sigue dando serios problemas. Este es mucho más resistente todavía. Este es 90%, 80% en portadores y 90% en las enfermedades invasivas. Eso es mucho más que lo que nosotros encontramos de manera global, por decirlo así. Entonces, este que es ahorita casi bueno, era hasta el 2019, era casi el 50% de los aislamientos que teníamos en neumococo. Ahora, en los últimos años, todavía seguimos aislando 19A. No hemos juntado todavía toda la información, pero seguimos teniendo problemas ya no solamente con acitromicina, estamos teniendo problemas también con penicilina. Pacientes con empiema neumocóxico que tienen 19A, muchos empiezan con ceftriaxona, no empiezan con penicilina, porque sus tasas de sensibilidad a penicilina han bajado al menos de 80%, lo que antes era 90%. Entonces, hoy en día hay que hilar fino cada vez que pensamos en qué cosa vamos a utilizar para manejar neumonía. Por eso que un tratamiento acortado para una neumonía ambulatoria en la comunidad es tan eficaz como un tratamiento de larga duración y que el tratamiento de corta duración se va a tener menos efectos adversos, va a tener menos posibilidad de resistencia antibiótica, va a reducir los eventos adversos, va a aumentar el cumplimiento del tratamiento y va a disminuir los costos relacionados con la atención médica. Si eso lo vemos así, ojalá ustedes en sus comunidades o en sus hospitales o en sus consultorios lo puedan llevar adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Chaparro. Ah, ¿Preguntas? ¿Están convencidos de usar tratamientos cortos para doctor Ferreiros? Muchas gracias. Tato, ¿cuál sería el rol del micoplasma en estas neumonías no complicadas? Muchos de los estudios que has mostrado, me imagino que el germen causal fue micoplasma y que sorpresivamente tengo que deducir que responden al tratamiento con amoxicilina. ¿Tiene esto sentido? ¿Cómo? Cuando la neumonía típica, cuando se nos presenta un caso, no sé, pues niño mayor de 5 años probablemente, o nos podrás hablar también un poco de la edad del micoplasma, pero en un paciente mayor de 5 años, ¿cuándo consideramos micoplasma? ¿Lo tratamos igual con amoxicilina nada más? ¿Qué nos puedes decir? En varios de esos estudios, el rango etario va hasta adolescentes. Lo que pasa es que para el análisis de los estudios se resumió a los pacientes menores de 5 años. Por tanto, en niños mayores de 5 años, ellos sí utilizan macrólidos, por ejemplo, para el manejo de sus neumonías. Pero en la actualidad, si uno ve una neumonía donde sospecha que puede haber de por medio micoplasma o puede ser neumococo, muchas veces se asocia amoxicilina con acitromicina o con claritromicina, depende de lo que uno quiera utilizar. ¿Por qué? Porque por encima de 5 años sí puede haber neumonía por micoplasma. Pero en lo que yo presenté, básicamente todos han tratado de acortarlo para el esquema de los chicos menores de 5 años, básicamente. Por eso es que en algunos lugares se atrevieron a utilizar acitromicina, como es en algunos lugares de Europa, creo.
pero la mayoría utiliza amoxicilina y ya nadie utiliza en los esquemas actuales cotrimoxazol que se usó en el pasado por la alta tasa de resistencia que tiene también a neumococo, ¿no? Doctor Ferreiros. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí. Doc- Por favor, el micro. Gracias. Doctor Eduardo, en el caso de los pacientes mayores de 5 años, que en teoría sospechamos que las neumonías no son tan graves como los más pequeños y que vamos a tratarla en forma ambulatoria, la claritromicina, si es que la tengo que dar también en esquemas cortos de 5 días o más amplio. O sea, si vas a manejar neumonía de la comunidad, donde puede haber un neumococo de por medio, no deberías darle un macrólido para manejar neumococo y micoplasma a la vez. Deberías asociar amoxicilina con claritromicina. El tratamiento para micoplasma es diferente al tratamiento para una neumonía acortada. Aquí estamos hablando básicamente pensando en neumonías bacterianas tipo neumonía neumocóxica, que es la más frecuente. Para micoplasma puedes irte a 7 o 10 días, eso es diferente. Sí, ahí no se acorta. ¿Alguien más? Eh, ¿Nadie? ¿Perdón? ¿Sí? Buenos días. Tengo dos consultas, dos escenarios diferentes. En un paciente menor de 5 años que ya ha sido previamente manipulado por una otitis, eh, le hacemos el diagnóstico, por ejemplo, de hoy día, de una neumonía adquirida en la comunidad que no requiere internamiento, pero que 2 o 3 semanas previas ha sido manejada por una otitis con amoxicilina. ¿Qué opción terapéutica podría yo elegir en este paciente que le estoy haciendo el diagnóstico de neumonía no complicada para manejo ambulatorio? ¿También sería amoxicilina o de repente debería ir a cefalosporinas o amoxiclavulámico? Ese es el primer escenario. Gracias. El primer comentario que quiero hacerle ahí es que ponerle clavulánico al neumococo le da lo mismo. Él no se preocupa porque le pongas clavulánico o no. En segundo lugar, si recibió 2 o 3 semanas antes amoxicilina, es diferente el escenario si hubiera hecho una nueva otitis, porque estás pensando en un germen distinto, a pensar que hizo una neumonía y si la neumonía fue neumocóxica o no. Porque si la neumonía fue neumocóxica, probablemente con dosis altas, 80, 90 por kilo, sea suficiente para poder manejar ese paciente. Y si quieres asegurarte más, esa dosis la repartes no en 2 dosis, sino en 3 dosis. Así tienes niveles mucho más sostenidos y va a ser mucho más fácil controlar al neumococo. Ya. Ahora el otro paciente. En ese paciente mayor de 5 años que le hicieron el diagnóstico de una neumonía que no requirió internamiento, la opción terapéutica fue amoxicilina también, pero en el seguimiento a las 72 horas, quizá ya requiere internamiento, pero sigue siendo una neumonía no complicada. ¿Cuál sería mi opción terapéutica? ¿Seguirían siendo las penicilinas en este caso? Como O tratamiento sea, parenteral. debo entender que tiene 72 horas, sigue con fiebre, pero Fiebre, no sí. tienes ninguna Y está complicación. con tirajes, pero no hay Bueno, es derrame. que si está con tirajes ya tiene una complicación. Y con tirajes tiene que hospitalizarse. Sí. Y tendrás que mirar una placa. Ujú. Pero Hasta no hay ahí estabas derrame trabajando sin todavía. placa, simplemente estabas trabajando con clínica. Entonces, al mirar la placa, mirarás de qué tipo de patrón tiene, qué complicación potencial puedas tener, y con eso tomarás la decisión de si vas a utilizar céfalo de tercera como terapia inicial o vas a mantener penicilina como terapia continua. Gracias, doctor. Gracias por aclarar mis dudas. Eh, por favor. Buenos días. Mi pregunta de formación de residente era que el alcohol estándar, la neumonía es la radiografía.
estamos hablando de pediatría ambulatoria sin radiografía. Entonces, me quedó la duda, ¿no? ¿Cómo hice el diagnóstico de estos casos acortados? ¿Con radiografía, sin radiografía? ¿Es válido solamente por guiarse por la frecuencia respiratoria? Además que hay vacuna ya, ¿no? Contra neumococo y todas esas cosas. ¿O solo fueron cuadros virales? Esa era mi duda. Buenos días. Cuando se empezó, cuando la OMS empezó a hablar de cotrimoxazol 5 días, o Sí, después cuando cambió a amoxicilina 5 días, y como esto se tiene que hacer a nivel de atención primaria, nunca se pensó en radiografías porque no las tienen. Siempre se pensó en cómo ayudar a los trabajadores que están en esa zona para que en base a fiebre y frecuencia respiratoria puedan imaginarse una neumonía. En esa época, algunos lugares se tomaron la molestia de tomar radiografías y se dieron cuenta de que de todo lo que se trataban, probablemente solo menos del 20% tenían realmente radiografías compatibles con neumonía. Pero eso, desde el punto de vista práctico, no fue llevado a cabo en todos esos estudios. En esos estudios, los que fueron hechos en Estados Unidos y en Inglaterra, creo, ellos sí tomaron radiografías como parte de inclusión dentro del estudio, pero en los otros países no. Entonces, en algunos lugares sí es sólido la imagen radiológica, pero basado en que el paciente tenía básicamente una frecuencia respiratoria incrementada y con hallazgos clínicos compatibles con neumonía. O sea, la selección en algunos de los estudios que ustedes han visto ahí, en algunos fue hecho con radiografías y en otros no. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que se trata de buscar es algo que probablemente, como usted dice, no siempre va a ser bacteriano, podría ser viral, pero frente a esa situación, estando trabajando en la Cochinchina o donde sea, donde no tienes facilidades radiológicas, tienes que tomar decisiones. Y es ahí donde este tipo de tratamientos ayuda a quien está allá para tomar decisiones. Porque si se encuentra con un paciente que no solo tiene frecuencia respiratoria aumentada, sino además tiene tirajes, ese paciente lo que van a hacer es darle probablemente una primera dosis de algún antibiótico y mandarlo a un lugar de mayor complejidad, porque no lo van a poder manejar probablemente en una posta, en un centro de salud, ¿no? Entonces, esa es la idea con este tipo de tratamientos y lo que se ha ido haciendo en base a OMS, es tratar de ayudar a utilizar antibióticos en situaciones en las cuales puede haber una neumonía como una causa importante, sin saber la etiología real, pero que al final, si con 5 días vas a curar 20, 30%, bueno, por lo menos los otros 70 no lo necesitaron, pero tampoco les hizo daño, porque con 5 días no vas a tener la oportunidad de generar probablemente mucha resistencia. Si lo prolongas, ahí sí. Doctor. Eh, Nuevamente agradeciendo la ponencia, doctor Chaparro. A mí me impresionó bastante la slide del resistoma, ¿sí? Del genes, que me parece fundamental que los médicos sepamos. Y en realidad, seamos honestos y sinceros, la administración irracional de los antibióticos es brutal en estos tiempos, ¿eh? Después del COVID, peor. En el escenario de la doctora, en el cual había tomado antes amoxicilina y ella estaba pensando en qué darle a esa neumonía no complicada, hay la tentación de repente de usar cefuroxima como una cefalosporina de segunda generación, y lo que está viviendo bastante ahora se está usando en demasía, y me gustaría ir la opinión también de Roger, la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación vía oral, que creo que causa reacciones cruzadas realmente, y que es realmente no me parece muy racional usarla, ¿no? Me gustaría mucho su opinión al respecto de los dos, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa, doctor? Uno de los grandes problemas de cefuroxima es el sabor. Es algo que en la práctica la posibilidad de vomitar algo como cefuroxima es relativamente frecuente, como hacerlo con claritromicina a veces, porque
que tienen sabores que son bastante complicados para los niños. Y si yo quisiera darle a alguien cefuroxima porque no tengo otra alternativa o porque se me ocurrió usar cefuroxima, yo tendría que asegurarme de que esa persona va a tomar realmente la medicina correctamente. Eso implicaría dejarlo 24 horas si quieras o una vigilancia muy cercana que te permita decir si efectivamente lo está tomando y a ver qué pasa, ¿no? Porque cuando uno mira, por ejemplo, en oído, los esquemas van de amoxiclavulánico, cefuroxima, ceftriaxona. Ese es más o menos el orden que uno utiliza, ¿no? Pero rara vez uno llega a cefuroxima. Uno se queda en amoxiclavulánico, porque, bueno, piensa que no es un neumo, de repente es un hemófilo, etcétera, etcétera. A mí personalmente yo creo que no tengo esa costumbre de empezar de frente con cefuroxima. Si alguna vez la he utilizado en alguien que pasó ya por amoxicilina, por amoxiclavulánico, y todavía sigue recurriendo a sus problemas auditivos, por ejemplo. Y alguna vez, excepcionalmente, he llegado a ceftriaxona en casos ya en los cuales han usado tantas cosas que ninguna respondía y efectivamente el problema continuaba, ¿no? Cefixima, yo no estoy muy convencido cuando se usa por vía oral que también cubre neumococo. Creo que depende mucho de dónde esté la infección, el que lo pueda utilizar bien o mal. Yo no estoy muy seguro de cuál es el MIC que necesita de cefixima el neumo para estar seguro que funciona bien. Funciona cuando uno empezó con ceftriaxona, mató al bicho y quería pasarlo a vía oral, es mucho más fácil. Pero empezar con cefixima no estoy muy seguro. No sé, Roger, si tú... Sí. Quiero hacer algunos comentarios también en tu pregunta. El estándar que nosotros usamos es amoxicilina 80-90 por kilo. Nos va a dar un éxito de 92 a 96%. En general, esos pacientes que mencionó la doctora, en realidad han sido sobretratados. En verdad, lo que tuvieron al inicio no era una infección bacteriana, tenían una infección viral que después a los 7 días, 10 días sí se complicó y ahora sí tengo una otitis bacteriana y ahora sí tengo una infección bacteriana. Eso se ve, pero lo que pasa es que la primera vez usaron antibióticos cuando no se debía utilizar. Pero en el contexto de que sí se debería usar antibiótico, usamos esas dosis de 80 a 90. Si el paciente se tiene que hospitalizar y está complicado y tiene derrame, por ejemplo, ahí pensamos que podría ser un serotipo 19A que no está respondiendo a penicilina y sabemos que el 19A está relacionado a un 20 a 25% de resistencia y entonces ahí sí cambiamos a ceftriaxona. Si el niño tiene menos de 5 años también, siempre a hemófilos no tipificable está como una posibilidad y ceftriaxona te cubriría a ese resistente y a ese no tipificable. En ese caso sí pasamos de penicilina a ceftriaxona. Si tu paciente está súper complicado, incluso puede ser ceftriaxona vancomicina, ese paciente que está entrando a UCI, pero muchos de nuestros pacientes hospitalizados en el hospital van con penicilina y nos va bastante bien. Con respecto al uso de cefixima en neumonía, no se debe usar. La concentración de cefixima para pulmón no es buena y por lo tanto nunca debe ser tu terapia de inicio, a pesar que sea una cefalosporina de tercero. La pregunta que tengo para el doctor Chaparro es, ¿en algún momento desempolvaría nuestro viejo y querido antibiótico cloranfenicol? Si lo consigues en el mercado, yo encantado, pero no lo vas a encontrar. Cloranfenicol todavía para nuestros neumococos anda por 10% de resistencia, o sea, 90% todavía es bueno para manejos ambulatorios, ¿no? Y protegería muy bien contra neumo, protegería muy bien contra hemófilos influenza, y pudiera uno dejar ceftriaxona, pasar a cloranfenicol y manejar cloranfenicol y guardar ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Y en el San Bartolomé lo han utilizado en algunos momentos con pacientes con neumonías, en chicos menores de 5 años, ellos usaban cloranfenicol, no usaban ceftriaxona para no malgastar ceftriaxona.
pero ahora ya no encuentran clonanfenicol por ningún lado, así que así nos guste la idea, no lo vamos a poder hacer. Lo que sí no usen, ni para otitis, ni para neumonía, ni para nada, es una cefalosporina de segunda generación que no sé cuántos lo conocen, que se llama Cefaclor, porque los niveles que alcanzan son muy pobres, tanto para oído como para pulmón. Y se usan los otorrinos, lo usan bastante, pero no tienen ni idea de lo que están dándole a los pacientes realmente. Diferentes con cefuroxima, ahí es diferente a pesar que son de la misma familia, pero con Cefaclor hace muchos años, hemófilos influenza y neumococo le perdieron el respeto. No, no son buenas alternativas realmente. ¿Alguien más? Sí, doctora. Mientras le alcanzan, creo que una buena opción para el uso de cloranfenicol es cuando hay alergia a la penicilina, ¿no? Lamentablemente no hay disponibilidad de cloranfenicol. Parece que el laboratorio que lo produce ya es tan barato que no le es rentable producirlo. Doctora. Doctor, buenos días. Una consulta. En el caso de tener un paciente menor de 5 años que no está inmunizado o que tiene un esquema incompleto de vacunación, que estamos sospechando que tiene una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad no severa, como usted mencionó, mi esquema de tratamiento varía en ese enfoque de paciente en cuanto a la decisión terapéutica de qué antibiótico voy a utilizar y el tiempo, si voy a utilizar un esquema corto o un esquema largo. A ver, si usted tiene un paciente que no ha sido correctamente inmunizado o no ha sido inmunizado menor de 5 años y tiene una neumonía bacteriana, usted puede jugar con neumococo y puede jugar con hemófilos influenza. Como existen cepas de hemófilos influenza que producen beta-lactamasas, amoxicilina no sería una buena alternativa para cubrirlos. En ese caso, sí se justifica utilizar amoxiclavulánico. Y probablemente, como ha visto en algunas de las series que usan amoxiclavulánico, probablemente 5 días pudiera ser en alguien que responde rápidamente con afabilidad de repente en 24 horas, 5 días para neumo o para hemófilos pudiera ser suficiente utilizando esquema de amoxiclavulánico. Bien, yo tengo un